Muy buenos días a todos. Hoy es lunes 3 de agosto y tenemos por delante una lindísima semana. Tenemos por un lado el jueves la fiesta de la Transfiguración, después tenemos la preparación con las lecturas del domingo y mañana martes tenemos el Evangelio de Pedro caminando sobre el agua. Quizá lo trabajamos la semana pasada cuando estábamos haciendo estos ejercicios con elementos ignacianos. Los evangelios tienen mucho para decirnos y uno puede leer un evangelio y entenderlo y uno puede sacar un mensaje lindo y positivo, pero uno puede rezar con un evangelio toda la vida, porque es palabra viva y es inagotable. El evangelio es mucho y es muy grande, tiene muchísimo en sí mismo, las imágenes, el mensaje, lo que tiene de fondo. Así que hicimos un tipo de ejercicio que fue con elementos ignacianos la semana pasada, y es tanto lo que tiene ese evangelio para ofrecer, como tantas lecturas, que vamos a tomarlo el día de hoy y el día de mañana para poder seguir rezando con ese evangelio con distintas perspectivas, distintos puntos de vista, distintas técnicas meditativas, para que podamos nosotros en carne propia ver que un mismo evangelio puede realmente comprenderse, rezarse, puede uno aproximarse desde distintas maneras, formas y técnicas, y en cada una el Evangelio va a seguir sorprendiéndonos. ¿Cuál va a ser la propuesta para el día de hoy? Va a ser una variante de la oración centrante. Recordemos que la oración centrante es aquella oración por la cual tomamos una frase. Hasta ahora lo que veníamos haciendo es tomar una frase del texto que habíamos elegido para hacer el ejercicio, y esa frase se va repitiendo en la medida que uno va respirando, uno va exhalando, y a medida que uno exhala, con la exhalación desde la boca, va repitiendo la frase serenamente. Recordemos que el centro de atención está colocado en lo que la frase va produciendo, que la respiración es como una especie de ancla, pero que la atención está colocado en el movimiento interno que va produciendo esa frase. Si uno, habíamos usado el ejemplo de clavar la vista en un punto como este dedo, y puedo tener la vista clavada acá en este punto, pero mi atención está colocada en todo lo que pasa alrededor. De la misma manera, con la oración centrante, uno clava su vista, digamos, en la respiración, pero el foco de atención está colocado en el radio alrededor de esa respiración, nuestro propio interior, observando, percibiendo qué movimientos internos van apareciendo. Y eso se va repitiendo constantemente con la frase. La frase es entonces el nexo que me comunica, que me conecta con estos movimientos internos, que son la manifestación de Dios desde mi propio interior. Hasta este momento las frases eran tomadas del texto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tomo un texto? Me encuentro en una situación de mi vida en la cual siento que tengo mucho estrés, estoy con mucha preocupación, tengo que bajar y digo, la oración centrante es ideal porque produce en sí misma una fuerte relajación. Y la misma relajación me lleva a poder estar cada vez con más atención al foco que provoca la frase, con una especie de círculo virtuoso. Comienzo con esta técnica meditativa, la técnica en sí mismo me relaja, y al poder relajarme me ayuda a prestar atención a lo que pasa alrededor de este foco de la respiración. Pero, ¿qué pasa si el texto que justo toca en ese día o con el que voy a rezar no encuentro una frase en particular para poder repetir? Bueno, es lo que vamos a hacer hoy. No vamos a tomar estrictamente una frase del texto, sino que, inspirados en el texto, vamos a utilizar una frase que nosotros elijamos que sea un atributo de Dios desde esa frase. Por ejemplo, la situación es: Pedro camina sobre el agua, Pedro duda, empieza a hundirse. Por esa misma duda, Jesús le extiende la mano y lo salva. Una frase que puede salir de ahí, por ejemplo, es: Jesús, vos me salvaste. Jesús, vos sos mi salvador. Jesús, vos sos mi sostén. Jesús, en vos me apoyo. Jesús, en vos confío.
Jesús, mi mirada está puesta en vos. Jesús, sos quien me sostiene en todo momento. No es una frase estrictamente del Evangelio, pero surge a partir del Evangelio. ¿Qué es lo que provoca esta forma de rezar? Que en cierta manera lo que hace es que pueda encontrar cuál es el mensaje detrás del Evangelio. El Evangelio es palabra viva y tiene algo para decirnos en cada día. Cada vez que rezamos con un Evangelio, hay un mensaje que Jesús nos quiere decir. Cuando intento encontrar esa frase para poder repetir en esta técnica meditativa, lo que estoy haciendo es intentar encontrar qué es lo que ese Evangelio me está diciendo. Y ese Evangelio me va a estar diciendo, Jesús es quien te va a sostener siempre. Entonces esa es la frase. Jesús, vos sos quien siempre me sostiene. A medida que voy leyendo el Evangelio, que voy escuchando el Evangelio, intento percibir una frase que me identifique con eso que es Jesús para mí. Encuentro la frase, encuentro el mensaje que Jesús me quiere decir en ese Evangelio y la uso para hacer la repetición. ¿De qué manera elijo entonces esta frase? Simplemente dejo que vaya surgiendo a partir y en la medida en que voy escuchando el Evangelio. Lo vamos a hacer 2 veces. 2 veces vamos a leer el Evangelio para que podamos tener como esa seguridad de poder decir, bueno, esta es la frase. Es importante que la frase no sea una petición. Preferentemente no. Que la frase preferentemente no sea, Jesús, por favor, sosteneme. Puede llegar a ser. Puede llegar a ser. Pero si es una petición, en el fondo no es no es el mensaje que Jesús tiene para decirnos hoy. Es algo que estoy pidiendo. La puedo utilizar si hay algo que es libre, es la oración. Pero cuando en vez de usar una petición, utilizo una afirmación acerca de Jesús, me ayuda a sintetizar el mensaje que el Evangelio tiene para darme. Entonces, propuestas para este día. Vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo, vamos a leer el Evangelio, vamos a hacer una relajación, como hacemos siempre, para predisponernos a la oración. La primera vez que escuchemos el Evangelio va a ser para repasarlo. Ya la segunda vez, después de la relajación, va a ser para sintetizar una frase, una afirmación para poder repetir. Y después vamos a hacer la oración centrante con esa frase que elegimos, que surge de nosotros en vista al Evangelio, que sintetice el mensaje que Jesús tiene para darme hoy, ahora, en mi vida. Vamos entonces a comenzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.
Para quien quiera seguir la lectura, es el Evangelio de Mateo, entre los versículos 22 y 33. Enseguida Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección hacia él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Vamos a cerrar los ojos. Nos colocamos en una posición cómoda y simplemente vamos a respirar y prestar atención a nuestra respiración. Vamos a escuchar la lectura por segunda vez y vamos a intentar encontrar una frase, una afirmación que sintetice un atributo de Jesús, lo que me quiere decir en este Evangelio, para utilizarlo en la repetición. Enseguida Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió:
Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Teniendo en mente esta afirmación, lo que surja a partir de la lectura, vamos a repetirla a medida que exhalamos.
Vamos ahora internamente a darle gracias a Dios por este momento de intimidad con Él. Vamos a pedirle tener siempre la mirada puesta en Jesús, en el caminar de nuestra vida. Y agradecidos, con confianza, con sentimientos de genuina gratitud, vamos a volver ahora al ritmo de nuestra respiración. Vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. Vamos a mover las manos. Movemos suavemente el cuello. Y despacio abro los ojos. Bueno, espero que esta variante de la oración centrante, como lo hacemos siempre, se haya resultado para poder también aplicarla en algunos textos en los cuales a lo mejor no está la frase exacta con la cual me identifico. Como todos los días de semana, los esperamos a celebrar misa juntos a las 19:30 y los esperamos mañana con otro ejercicio contemplativo. Muchas bendiciones para todos en este día.